Dice que a lo largo de la historia las personas que recibieron por la gracia de Dios al Señor encontraron satisfacción, hemos encontrado satisfacción y libertad a vuestras almas. Pero están aquellas que están bajo la ley, que están atrapadas y por esfuerzos humanos no pueden salir. Son llamados judaizantes, puestos que su meta era seducir y atraer a todos los gentiles creyentes que entraron dentro del sistema judío. Enseñaban que una persona se salva por fe y por guardar la ley. Una persona se salva por fe y por guardar la ley. Y que el creyente era santificado y capacitado para vivir una vida santa. Hermanos, el único evangelio que Dios aprueba y bendice es aquel de la gracia de Dios, la justificación y la fe en Cristo Jesús únicamente. No somos salvos por hacerle promesas a Dios, sino por creer en sus promesas. Cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, a partir de allí, nuestra vida es transformada, es cambiada. ¿Saben una cosa? A la carne le encanta hacer actividades religiosas. Celebrar días santos, practicar rituales, intentar hacer buenas obras de Dios, que en realidad es un camino a la esclavitud. Todo esto se reemplaza por la gloriosa libertad que el creyente en Cristo tiene por la fe y solo por la fe en Cristo. Podemos ver que el capítulo 3 y el capítulo 4 de Gálatas son doctrinas, enseñanzas puras de Dios, enseñanza para el hombre. Enseñanza, porque Pablo explica la relación entre la ley y la gracia y tres palabras que se repiten con frecuencia son fe 14 veces, ley 19 veces y promesa 11 veces, porque hay un antes y un después de Cristo. ¿Por qué hay un antes y un después de Cristo? Porque aquella persona que es regenerada, que es transformada, vive una vida totalmente diferente. A lo largo de la historia, antes que viniera la fe, antes que llegara la fe, ¿dónde estaban todos los hombres? Todos los hombres. Un ejemplo lo encontramos en Romanos 1, 18 al 21. Vamos a leer Romanos 1, 18 al 21. Dice así la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Desde un principio de la humanidad, el ser humano estuvo sumergido en el pecado, sumergido en el pecado. Así, vamos a buscar los versículos que tenemos para hoy. Pero quiero que entiendan una cosa. Gálatas 3, 23 en adelante, hasta el 29, hasta finalizar. Recuerden esto, que lo que está explicando acá Pablo es doctrina. Así, el objetivo de la ley era evidenciar la condición pecaminosa del hombre y lo horrendo de tal condición, y además una prueba de la obediencia del hombre hacia Dios. La ley fue dada solamente para Israel, la única nación que se hallaba bajo los tratos especiales de Dios. Ahora sí, vamos a leer la porción que tenemos para hoy. Gálatas 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vamos a orar. Querido Padre, en esta mañana de domingo, Señor, venimos delante tuyo a abrir tu hermosa palabra, Señor, y a través de ella queremos que nos enseñes. Queremos entender bien, Señor, cómo, Señor, tu palabra nos enseña a vivir una vida de fe en la persona de Cristo. Señor, te rogamos a ti por aquellos que tienen un corazón duro, que puedas romper ese corazón, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda transformar cada vida, cada corazón, Señor, y pueda estar aferrado a ti, Señor. Gracias, Padre, por la persona de Cristo que un día nos diste. Gracias porque a partir de allí, Señor, somos libres y tenemos el gozo, Señor, en nuestro diario vivir. Gracias, Padre, por este tiempo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, lo que Pablo nos va a enseñar aquí, que consideremos por esfuerzos humanos, siguiendo la ley, no tendremos salvación, y por qué la ley no salva a nadie, solo la fe en Cristo. Leemos nuevamente el versículo 23 y 24. Dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados
para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Podemos ver aquí dos ilustraciones muy concretas, muy evidentes, donde Pablo quiere mostrar qué sucede con la ley y aquellos que siguen viviendo bajo la ley y sus normas, y no han acudido a la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Están presos, están siendo esclavos, cautivos. Son manifestaciones de aquellas personas que siguen bajo la ley hasta que Cristo llega. Esas personas están presos. El versículo 23, dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. La palabra confinados bajo la ley, estaban encerrados, como sigue diciendo el versículo. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados en una prisión que no se podía salir. Incluye su propia persona, Pablo, porque dice, estábamos encerrados. Él mismo también se pone en esa posición, que él estaba aferrado a la ley, estaba encerrado, estaba prisionero, era un esclavo de la ley. Y hoy en día estaban los judaizantes, que muchos de ellos eran vecinos de él, muchos de ellos habían estudiado con él, muchos de ellos habían compartido el mismo maestro en la sinagoga, y hoy lo estaban rechazando. Y dice que era esclavo de todas las personas, estaban cautivos, confinados, desde el principio de la creación, el ser humano. Cuando Pablo habla, pero antes que viniese la fe, ya había hablado, cuando Pablo habla de la fe, se está refiriendo a lo que ya había hablado en los pasajes referidos a la fe. Y siempre el objetivo de la fe, lo que representa a Abraham, y lo que había dicho Pablo en Gálatas 3:6, que dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Después de 600 años en el monte Sinaí, llegó la ley. 600 años después, por medio de Moisés. ¿Por qué ahora está hablando de algo futuro que está en Cristo? La fe, y solo la fe. La fe es la única que salva. La fe es el objetivo, es algo prometido que ahora está presente, algo salvífico, algo lo máximo, es la fe en Cristo. Por eso, Hebreos, acompáñenme allí a Hebreos, un versículo muy conocido, que están los héroes de la fe, pero dice así, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan, es galardonador de los que le buscan. Es un premio aquel que busca de corazón. Los héroes de la fe, toda la vida hubo fe. Muchos se han salvado por fe, no solamente Abraham. A lo largo de la historia, antes que llegara la ley, podemos ver todo el capítulo 11, que hay muchos que por fe a Dios han sido salvos. No es que antes no existió la fe, siempre existió la fe. Siempre existió la fe.
Pablo apunta ahora a una audiencia que ya sabía que Cristo había nacido en Belén y que había muerto por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. Volvemos al versículo 23. Estábamos confinados bajo la ley. Estábamos encerrados. La palabra confinados quiere decir vigilar, encerrados, presos, abrazar, cerrar, sujetar, custodiado, proteger como un preso. Proteger como un preso. En la antigüedad, había ciudades fortificadas que cuando había algún delito, el delincuente no podía escapar. ¿Por qué? Porque ponían seguridad en la entrada, por todos lados, y que eran muy pocas las salidas que había. Eran muy pocas las salidas que había. Y vamos a buscar allí, en el libro de los Hechos, el Hecho de los Apóstoles, una referencia muy clara acá de lo que estaba pasando. En el capítulo 9 de Hechos, versículo 23, Hechos 9, 23, vamos a hacer una referencia a ese lugar, esa ciudad fortificada. Dice: pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Saulo era Pablo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche, ¿para qué? Para matarle. Pero si siguen el relato, dicen: entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Fíjense en lo que tuvieron que hacer y cómo Dios intervino, por la gracia de Dios, para salvar la vida de Pablo, la vida de Saulo. Dice que los judíos estaban preparados de día y de noche, custodiando, vigilando, para matarlo. No era para meterlo preso, lo querían matar por predicar el Evangelio. Pero la gracia de Dios está presente ahí. Fíjense en que la ley tenía ese objetivo: acorralar, encerrar a la persona. Cada individuo estaba acorralado, estaba apresado, y hoy en día pasa lo mismo. Las personas están encerradas en su propio orgullo, en su propio razonamiento, lejos de Cristo, lejos de Cristo. El hombre, encerrar al hombre por su propio pecado, perdón. Si no es por la ayuda divina, no podéis escapar. Si Cristo no está en tu vida, no podés escapar. Vas a vivir encerrado, atrapado. Volvemos de vuelta a Gálatas, y hay un versículo anterior al versículo 23 que dice así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Está diciendo, la ley encerró todo bajo pecado al ser humano. La ley lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes, aquellos que depositan la fe en Cristo, aquellos que reconocen
que están perdidos, sin rumbo, sin esperanza. Sin rumbo, sin esperanza en este mundo. Están esclavos de este mundo. La promesa lo encerró todo. La Escritura lo encerró todo, bajo pecado. Dice el versículo 22, claramente, la Escritura, la ley, lo encerró todo bajo pecado. Todos somos cautivos, todos somos pecadores. Los gentiles, no piensen que los gentiles no tienen ley. Es cierto, dice la palabra que los gentiles no tienen ley. Por eso vamos a ver un versículo, dos versículos en sí. En Romanos, volvemos de vuelta a Romanos, capítulo 2, versículo 14, dice así la palabra. Porque cuando los gentiles, o sea, el mundo exterior, no la nación de Israel, sino el mundo exterior, sea griego, sea de cualquier nación, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndole sus razonamientos. Ahora, el mundo gentil, el mundo entero, es consciente que si miente, está mal. Es consciente que si roba está mal. El ser humano es consciente. Dios no nos dio la ley a nosotros, a los gentiles, pero nos dio una conciencia que sabemos que desde chico tenemos que esforzarnos y hacer lo que corresponde. Nuestras autoridades, en este caso los padres, nos enseñan desde chico que esto no se toca, que esto no se hace, y somos conscientes que si lo hacemos nos van a castigar. Entonces, esa conciencia nos acusa. Cuando somos grandes, pasa lo mismo. Somos conscientes que muchas veces fallamos. Queremos cumplir con algo que prometemos y no cumplimos. Somos conscientes de que muchas veces fallamos. Esa conciencia nos acusa. La ley no trae justicia, no es el propósito de la ley. La ley muestra nuestra condición, y el otro día estuvieron hablando, Eduardo, de un espejo. Y hagan de cuenta esto, cuando se levantan a la mañana y se acercan a un espejo, vemos cómo está nuestra cara, nuestro rostro. Y si nuestro rostro está sucio, no lo podemos limpiar con el espejo. La ley es el espejo que nos muestra cómo estamos en nuestro diario vivir. La ley es el espejo que nos muestra que nuestra conciencia está mal, que estamos fallando en esto o en aquello. Y no nos podemos limpiar con el espejo. Estas personas, los judaizantes, no se podían limpiar sus pecados, y solamente la obra redentora de Cristo,
La obra redentora de Cristo es la única que podía hacer esta condición. La condición pecaminosa delante de Dios de cada uno de nosotros. La segunda ilustración que vamos a ver, la vamos a ver en el versículo 24 de Gálatas. Dice así: pero antes que viniese la fe, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. A fin de que fuésemos justificados por la fe. La segunda ilustración que muestra aquí está hablando de la ley ha sido nuestro ayo. La ley está hablando de un tutor o un ayo, como está escrito, para llevarnos a Cristo. La palabra en griego, peidagogo, quiere decir pedagogo. En aquellos tiempos no es lo mismo que ahora, que es un maestro, un pedagogo. Lo mismo que esclavo. Nosotros pensamos que un esclavo es alguien que está sometido de una manera tremenda a sufrir. Pero para aquellos tiempos bíblicos, ser esclavo muchas veces era una norma preciosa. ¿Por qué? Para muchos, había muchos que lo tomaban, esos siervos buenos, los tomaban a estos esclavos que tenían, muchos de ellos tenían familia, le daban un hogar, le daban alimento para que les sirvieran. Y hasta muchos de ellos han recibido hasta herencia en los tiempos bíblicos. Fíjense qué bárbaro. Hay un comentario de J.B. Phillips, dice así: una institutriz muy estricta, el ayo o pedagogo no era un maestro de escuela, sino un esclavo de quien se encargaba del hijo de la familia. Desde temprana edad, 6 o 7 años, hasta los 15 o 17 años, este esclavo, este ayo, debía disciplinar severamente a estos muchachos. Lo tenía que disciplinar severamente, desde los 6 hasta los 15, 17 años. Fíjense, enseñaban con firmeza y a veces con látigo. Y una cosa que tenían que hacer, enseñarles, todo el día les estaban enseñando normas morales y tenían que aprender, aprender y aprender. Conocimiento general. Eran educados severamente. Fíjense qué tremendo esto, ¿eh? Pablo enseña que la ley y sus propósitos, versículo 23, que estamos presos. Dios muestra que la ley era como un tutor. Nos llama a aprender severamente, a aprender. Hay algo que nos recuerda que la ley nos mantendría presos, sometidos, sin poder salir. Algo que nos recuerda que estamos mal. La ley nos mostró de la necesidad de la gracia. La ley nos mostró la necesidad de la gracia. Podemos leer el versículo 25. Pero venida la fe,
ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que haber sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Hay algo que se repite una y otra vez. Los creyentes necesitamos aprender y descansar en la riqueza de Cristo. Hay una palabra que se repite una y otra vez, desde el versículo 25 al 29. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es la solución. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, tenemos libertad en su nombre. Vamos a buscar un versículo allí en Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Versículo 14. Aquellos que están en Cristo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El regalo divino de Dios. El regalo divino de Dios. No estáis bajo la ley, ya estáis bajo la gracia. Todos aquellos que tienen a Cristo están bajo la gracia. Todos tenemos libertad por el poder del Espíritu Santo para obedecer. El versículo 26, fíjense, dice así, Gálatas, versículo 26, perdón. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sabemos que todas las personas son hijos de Dios por creación, no por redención. No por redención. Eso es muy importante. Este mundo, y hoy en día, las iglesias no predican el pecado. No se habla del pecado. ¿Y qué es lo que se dice? Que todos somos hijos de Dios. Es mentira. Todos no son hijos de Dios. Por creación, pero no por ser redimido. La persona que es redimida, aquella que tiene a Cristo en su corazón. Hoy en día en las iglesias, cuando hay una falta, hay muchas iglesias muy livianas que cuando hay una falta en un asistente a la iglesia, no, ya se te va a pasar. No, eso es poca cosa. Todos nos mandamos una mentirita. Todos le fallamos al patrón. Todos siempre nos hemos quedado con un vuelto. Eso se te va a pasar. Delante de ese Dios santo no vas a estar. Si no tenés a Cristo en tu corazón, no vas a estar. El pueblo de Israel vivía año tras año haciendo sacrificio. Año tras año haciendo sacrificio por sus pecados. Por sus pecados. Llevaban al sacerdote un animal sin defecto para sacrificarlo por sus pecados.
por sus rebeliones. El ser humano vive en tinieblas. Y cuando estábamos hablando de esclavos, este mundo está esclavo. Este mundo se ríe. Este mundo se ríe, pero no se da cuenta que es esclavo. Está sometido. Y cada día más, el ser humano está esclavo. Fíjense en cómo sus cuerpos son llenos de fierros, de porquerías, tatuajes. Se están destruyendo día tras día. Y dice que no son esclavos, que son libres. Son mentiras. Este mundo te hace creer que todo lo malo está bueno, está bárbaro, está feliz con todo lo malo. Este mundo se está hundiendo día tras día en sus razonamientos, día tras día. El ser humano vive en tinieblas. El ser humano vive en tinieblas y no quiere recibir el regalo que viene de parte de Dios. Vamos a buscar allí en Juan un versículo. Juan, que es muy conocido. El Señor Jesucristo en Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si tú estás relacionado con la mentira día tras día, estás viviendo en tiniebla, porque aquellos que están en Cristo están aferrados al Señor y van rechazando la obra de las tinieblas. Van viviendo en luz, no en oscuridad. Este mundo vive en oscuridad, vive en tinieblas, vive en tinieblas. Fíjense en que volvemos de vuelta a Gálatas. Dice así el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, está hablando no del bautismo de agua, sino de estar revestido por el Espíritu Santo. De Cristo estáis revestidos. ¿Por qué dice esto Pablo? ¿Por qué? Porque aquellos jóvenes que pasaban a una cierta edad de 17, 18 años, 16 años, a ese joven se le daba, la familia hacía como una fiesta, porque ya no estaba bajo ayo, ya no estaba bajo la esclavitud de la enseñanza del esclavo, ya pasaba a ser un hombre. Y se le daba una toga, una túnica, se le colocaba, porque ya era mayor. Y Pablo lo que está diciendo acá, en el versículo 27, es para que se den cuenta que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La nueva túnica. Eso le hacía ver a los judaizantes algo que ellos estaban viviendo. Pero también vamos a buscar allí en Romanos, capítulo 6, ¿por qué está hablando así Pablo?
Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre está enterrado, porque él que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Qué importancia que tenemos en Cristo. Tenemos nueva vida en Cristo. Estas dos ilustraciones que nos dio, las primeras dos ilustraciones, fue tremendo porque el hombre estaba encerrado, prisionado por la ley, encerrados, sin poder salir, atrapado por la ley, pero también estaba bajo ayo, estaba encerrado bajo ayo, estrictamente. Fíjense, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La nación de Israel, el pueblo judío, siempre creyó que era superior a todos. Y saben, el judío, el israelita, oraba de esta manera. Le daba gracias a Dios por no ser griego, por no ser un gentil. Le daba gracias a Dios por no ser un esclavo, decía. Le daba gracias a Dios por no ser mujer. De esa manera oraba. Se sentía superior. Y acá Pablo dice que todos estamos a la misma altura delante del Señor. Todos estamos a la misma altura. No hay nadie superior acá. Ya no hay judío ni griego. Son uno en Cristo. Ya no hay esclavo ni libre. Somos uno en Cristo. No hay varón ni mujer. Todos son uno en Cristo. Delante de los ojos de Dios, somos todos uno en Cristo. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, meditad bien en esto. Y si vosotros sois de Cristo, si vosotros habéis recibido el regalo divino, que no cuesta nada, es la gracia de Dios. No tenés que ir caminando a Luján, prender vela en tu casa, ni andar con un crucifijo colgado.
Es vos y Dios. Reconocer que estás lejos de Dios. Reconocer que Dios envió a su Hijo a morir. Hace 2000 años atrás vino a este mundo con el propósito de entregar su vida por amor a la humanidad. Él cargó con tus pecados, con los míos. Pero si vos no recibís, no creés en Cristo, lamentablemente, hoy te puedes ir por esta puerta sin Cristo, sin esperanza. Sin Cristo, sin esperanza. Y nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida comprada. Estas semanas atrás hemos escuchado cada caso, muchachos 50 y pico de años, en un momento se descompone, lo llevan de urgencia al hospital y se derramó toda la sangre, quedó en terapia intensiva vegetativo. Están esperando que se muera. Estaba lo más bien en su casa, disfrutando con su madre. Hoy está esperando. Ese muchacho estuvo acá presente. El día que falleció mi suegra, hicimos una reunión y escuchó el Evangelio, porque trajo a su madre. Escuchó el Evangelio. ¿Qué hizo con Cristo? No sabemos. ¿Qué hizo con Cristo? Tal vez Dios le está dando una oportunidad allí, en terapia intensiva. Tal vez le está dando una oportunidad y que razone y que pueda decir, Señor, ayúdame, necesito de ti, reconozco que soy un pecador perdido. Está por entrar a la presencia de Dios. Y así son muchos, así son muchos. Por medio de la ley nos vamos a mantener presos, sometidos, sin poder salir. Los mandamientos de Dios son justos y solo por la gracia de Dios nos sacará de la esclavitud del pecado. Por último, vamos a leer un versículo que está en Tito. Tito capítulo 3. Pero antes de ir a Tito capítulo 3, les voy a recordar lo que decía el versículo 29 de Gálatas. Dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, la descendencia de Abraham, el padre de la fe, y herederos según la promesa. Ahora sí, vamos a Tito capítulo 3, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjense lo que éramos en otro tiempo, aquello que no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé de dónde Dios me sacó. Dios me sacó de los deleites de este mundo.
el cigarrillo, la bebida, la mala junta, el vocabulario, todas cosas malas. Todas cosas malas. Muchas cosas malas. Vivía extraviado, lejos de la verdad. Vivía en malicia. Tal vez en envidia no. Pero los deleites, las concupiscencias, las deleites que ofrecía este mundo, estaban al pie de la letra. Pero fíjense que el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, el Dios generoso, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Cada uno de nosotros jamás hizo obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores perdidos. El Espíritu Santo llegó a nuestras vidas cuando le hemos dicho sí al Señor. A partir de ahí fuimos revestidos con el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para, justificado por su gracia, delante de Dios somos justificados, somos declarados justos. Somos declarados justos. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La palabra de Dios dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Todos los que recibieron ese regalo, Dios le da el poder de ser hechos hijos de Dios. El versículo anterior dice que a los suyos vino. Jesús era judío de nacimiento. Era judío y dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, sino lo rechazaron. Ellos vieron todos los milagros que había hecho el Señor, pero lo rechazaron. Lo rechazaron y lo crucificaron. Lo crucificaron en una cruz. Y esos clavos que lo sostenían, esa sangre que derramó, es la única que puede limpiar tu vida, la mía. Si alguna vez razonás un poco y tomás conciencia que estás lejos de Dios, no te vayas de este mundo, no te vayas sin recibir el regalo divino. La gracia de Dios está presente. La gracia de Dios está presente. Es para recibirla, para tomarla, para hacerla suya. Cada uno. Dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Aquellos que tienen a Cristo van a vivir por la eternidad. Somos herederos de la gracia. Dice la palabra que vamos a vivir con Él por la eternidad. Por eso dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo. A todo el mundo amó.
para que todo aquel, se dan cuenta que es individual, todo aquel, se llame Juan, María, Luisa, como te llames, todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, no se pierda, mas tenga vida eterna con Cristo, vida transformada, vidas cambiadas. Es un gozo para aquel que aprecia el amor de Dios. Es un gozo aquel que cada día que se levanta le da gracias a Dios. Separados de Él no podemos hacer nada. Vivimos en tiniebla, vivimos en oscuridad, vivimos como ofrece este mundo, perdido, sin esperanza. Oramos. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar grandes verdades, Señor, para nuestras vidas. Bendito Padre, queremos pedirte, Señor, que tú puedas estar tocando los corazones, Señor, en esta mañana. Querido Padre, sabíamos que vivíamos en esclavitud, aferrado al pecado. Éramos hijos de Adán, pero hoy, Señor, por tu gracia, por tu divino amor, Señor, podemos vivir en Cristo. Podemos vivir en Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que puede transformar vidas. Agradecidos estamos todos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.